Bueno, comenzamos con una oración. Hoy es el día de San Jerónimo, el patrono de la Biblia y de los biblistas, así que especialmente nos encomendamos a él en este día. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. De la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 en adelante. Pero tú permaneces fiel a la doctrina que aprendiste y de la que estás plenamente convencido. Tú sabes de quiénes las has recibido. Recuerda que desde la niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para arguir, para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. Bueno, encomendamos a Dios por intermedio de San Jerónimo que podamos seguir profundizando en la palabra de Dios, que podamos seguir sumergiéndonos en esta sabiduría que nos ayuda a rezar, que nos ayuda a discernir, que nos ayuda a encontrarnos con Dios y con su voluntad en medio de nuestra vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, brevemente vamos a hacer un resumen de las dos clases anteriores. En la primera clase estuvimos viendo las cartas pastorales, Timoteo y Tito, ¿sí? Y veíamos la época de Timoteo y Tito. Recuerden que Timoteo y Tito viene de una de las tradiciones paulinas. Todas estas clases, las tres, la de hoy también, por lo menos la mitad de hoy, van a ser tradiciones paulinas que estamos estudiando, y sobre todo la eclesiología en medio de esas tradiciones paulinas. En la primera clase, Timoteo y Tito, que veíamos que se presenta un Pablo que ya está cercano a la muerte y que por tanto va pensando en la comunidad una vez que él no esté, y que va afianzando esa tradición, justamente como escuchábamos hoy, en las columnas que son los apóstoles, ¿sí? El mantenerse fiel a las enseñanzas. Y en eso veíamos justamente que la gran fortaleza de esas cartas son la estructura, el andamiaje, el esqueleto, la firmeza que da esa tradición. Y veíamos como debilidad de esas cartas, justamente que a veces tanto andamiaje no permite caminar con soltura, no permite una cierta agilidad a la hora de actuar. Después vimos la clase pasada, a ver si, la tradición paulina en Colosenses y Efesios, ¿sí? ¿Se acuerdan? Colosenses y Efesios la situábamos medianamente en la misma época que las pastorales, pero veíamos que utilizaba la imagen del cuerpo que toma de la tradición paulina, pero que le daba una vueltita de rosca, donde la fortaleza, o mejor dicho, Jesús era la cabeza de ese cuerpo. La fortaleza era esa visión esponsal, esa visión de santidad, de una novia sin mancha, que la santidad de la iglesia trasciende las personas que componen esa iglesia. Y como talón de Aquiles, en cierta manera, era justamente que poner la mirada en esa fortaleza, en esa inmaculada, en esa novia sin mancha, hacía que uno no pudiera ser autocrítico y que uno no se diera cuenta de que la iglesia también necesita ser constantemente reformada,
¿sí? Todo esto lo íbamos viendo en consonancia, entre otras cosas, también con el Concilio Vaticano II y con las imágenes del concilio que proponía el concilio y el posconcilio, ¿sí? Antes del concilio se planteaba esa sociedad perfecta, el concilio propuso la imagen por excelencia del pueblo de Dios en ese peregrinar, y después del concilio quedó más en la vidriera esta imagen de iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Está bien? Entonces, bueno, ahora vamos a dar un paso más. Vamos 2 pasos más, mejor, ¿sí? Vamos a continuar con la tradición paulina, esta vez en Lucas y en Hechos, por lo tanto vamos a repasar algo del curso anterior que dimos, que era 2 cursos anteriores, perdón, venga a nosotros tu reino. En algún momento yo expuse el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles, entonces alguito voy a repasar de eso, y después, si nos da la vida que nos va a dar, en principio vamos a ver algo de la tradición petrina, ¿sí? De las cartas de Pedro. ¿Está bien? Así que comienzo a compartir pantalla. Ahí imagino que todos ven. Quien calla otorga. Interpreto que sí, ¿no? Sí, Patricia, se ve. Perfecto. Tienes que Gracias. poner la... Sí, ahora lo pongo. Quiero deshabilitar que se me escriba la pantalla por las dudas. Disable. Ahí vamos. Muy bien. Bueno, entonces, como les decía, vamos con Lucas y Hechos. Brevemente vamos a repasar algunas cositas así en el aire, después voy a ir retomando a medida que las diapositivas pasen. Como les decía, por cualquier cosa, si alguno no hizo el curso o quiere repasar después, tienen que ir al curso que se llamaba Venga a nosotros tu reino. Había una clase que era sobre Lucas y, si no me equivoco, otra que era sobre los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Acá habíamos visto un poquito cómo en los Hechos de los Apóstoles se narra, justamente como lo dice el nombre, cómo se va desparramando la iglesia a lo largo del comienzo de la iglesia, cómo vamos a ver que el Espíritu Santo tiene un papel fundamental, pero va a tener 2 protagonistas más allá del Espíritu Santo, que son Pedro y Pablo, en diferentes cantidades de capítulos, pero podríamos sintetizar, ¿sí?, que la primera parte Pedro es el protagonista principal y después Pablo. Obviamente entran en el juego, después lo vamos a ver muchos otros, Esteban, Bernabé y tantos otros de la primera iglesia. Pablo va a ser por excelencia el que abre las puertas de la iglesia al paganismo. Pedro va a tener bastante que ver también, pero Pablo va a ser como el que da este empujón gigantesco llevado por el Espíritu Santo y acompañado por Bernabé, especialmente en el comienzo, y va desparramando la buena noticia entre los paganos. Comenzando siempre la estrategia de Pablo era comenzar por el pueblo de Israel e intentar predicar al pueblo de Israel, pero en cuanto era rechazado, se le cerraban las puertas, se iba hacia los paganos, ¿sí? Esto va a ser una constante. Otra cosa que veíamos propia de Pablo era que Pablo no predicaba, los romanos van a hacer una excepción a esta regla, Pablo no predicaba a comunidades que ya fueron evangelizadas por otros apóstoles, ¿sí? Entonces, él va a ir buscando, y de hecho ahí tenemos el mapa de los viajes de Pablo, va a ir buscando comunidades que no habían sido evangelizadas. Ahí, en cuanto dice unidad, Lucas y Hechos de los Apóstoles, es muy importante entender que el escrito tiene un mismo autor y que en cierta manera fueron pensados en su conjunto, ¿sí? Hay hilos conductores que atraviesan no solo el Evangelio según San Lucas, sino que se extienden también a los Hechos de los Apóstoles y que tenemos que pensarlo en su unidad. Algo les decía del Espíritu Santo, se va viendo, ahora vamos a ver algunas propiedades de no solo de Hechos, sino de la obra en su conjunto. Algo que marca muy bien y muy claro el itinerario de Lucas y Hechos es la dimensión geográfica. El Evangelio según San Lucas
va desde Galilea. En un momento hay un quiebre muy grande donde Jesús dice, tengo que ir para Jerusalén. Hay toda una segunda parte que es de Jesús yendo para Jerusalén, y una tercera parte que es Jesús en Jerusalén propiamente, ¿sí? Y ese factor geográfico, esa ida desde la diáspora, desde las afueras hacia Jerusalén, va a hacer el camino inverso en los Hechos de los Apóstoles, que va a ir y va a anunciar el Evangelio comenzando por Jerusalén, siguiendo por Samaria, Galilea y todas las tierras, ¿sí? Toda la tierra conocida, hasta el fin del mundo. Eso va a ser uno de los factores que muestran ese conjunto, ¿bien? O uno de los hilos conductores que va a ir guiando esta obra en su conjunto. ¿Quién era Lucas? Acá robé la diapositiva de una de las exposiciones de las clases anteriores. Lucas era un pagano, de hecho es el único pagano en haber escrito parte del Nuevo Testamento, ¿sí? Y esto va a ser muy significativo. Lucas va a escribir a una comunidad mixta, ya lo vamos a ver más adelante, donde los conversos del paganismo van a tener un lugar muy importante. Recordemos lo que dije al comienzo. Lucas está dentro de la tradición paulina, es decir, está ahí la discusión si no, pero si Lucas era un compañero de viaje de Pablo o no, ya que en partes de los Hechos de los Apóstoles habla en primera persona del plural, nosotros fuimos, nosotros subimos a la barca, nosotros. Bueno, algunos dicen que justamente Lucas era un compañero de viaje de Pablo, otros dicen que Lucas utiliza una de sus fuentes, una de las fuentes que utiliza para hacer su obra, para escribir este dúo de Lucas y Hechos, es un diario de viajes de algún compañero de Pablo. Sea como sea, evidentemente Lucas pertenece a una comunidad de tradición paulina, por eso el lugar tan importante que va a tener Pablo en los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? En esta obra. Lucas, a pesar de ser pagano, conocía muy bien el Antiguo Testamento. De hecho, si vamos al Evangelio según San Lucas, no solo, pero para una referencia clara, sin entrar en tantos detalles que ahí tienen ciertas obras, ¿sí? O ciertos pasajes. Lucas 1, 46, 55 está tomado o se inspira del primer libro de Samuel. Lucas 1, 42, María presenta a María como la nueva Judith, y hace referencia a Judith 13, 18. Pero para que se tenga una idea, ¿sí? Toda la infancia de Jesús está empapada por todos lados de citas implícitas, citas del Antiguo Testamento. Entonces, está la pregunta si Lucas, antes de ser cristiano, había pasado por el judaísmo y se había convertido al judaísmo o no. Pero bueno, son tantas y tantas preguntas que quedarán sin responder. Cuando lleguemos al cielo, me imagino que tendremos otras preguntas para hacerle a Dios que sean más trascendentales que estas, pero los estudiosos en Biblia siempre aman discutir por una u otra cosa, ¿sí? Evidentemente Lucas era de habla griega, el Evangelio ya eso lo vimos, ¿no? El Nuevo Testamento está escrito en griego, pero más allá de eso se ve que era su propia lengua. Esto de tradición paulina, como dijimos, y escribe primariamente a no judíos. Eso quise referencia, que tiene una comunidad mixta donde en primer lugar están aquellos que no provienen del judaísmo, sino del paganismo. Esto se ve, entre otras cosas, en la genealogía de Jesús, se remonta a Adán y no a Abraham, ¿sí? Este remontarse a Adán justamente está queriendo mostrar cómo el cristianismo viene como Jesús tiene su origen en Adán, que es el padre de la humanidad entera. Hay un mayor protagonismo de los paganos, hay mucho material, eso lo vimos también en el curso anterior, hay mucho material propio de Lucas, que no está ni en Marcos ni en Mateo, donde se ve el protagonismo de los paganos. Recordemos por las dudas, lo reviso velozmente, la teoría de las dos fuentes, que dice que Marcos fue el primer evangelio escrito, de los cuales Mateo y Lucas
toman a Marcos como una de las fuentes, ¿sí? A la vez hay otra fuente, que es la fuente Q, se la llama Q, que los dos utilizan. Hay material, esto sintetizando, ¿sí? Mateo y Lucas toman material de la fuente Q y de Marcos, y a la vez cada uno, Mateo y Lucas, toman material independiente. ¿Bien? Esa es la que se llama la teoría de las dos fuentes. ¿A qué voy con esto? Recordemos que hay muchas cosas que están en Mateo y están en Lucas que están tomadas de Marcos, y hay cosas donde uno puede ver que están en Lucas o están en Mateo, pero no están en Marcos. Son material propio o de esta otra fuente Q. No se enrollen con esto, simplemente repaso algo que ya hemos visto. ¿Bien? Y omite detalles no entendibles para no judíos. Este es otro ítem que entra dentro de esto de que escribe primeramente a no judíos. Podemos en estos detalles ver justamente cómo los paganos tienen un lugar preponderante en el Evangelio según San Lucas. Características generales de la obra hablo en su conjunto, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, es la importancia de la oración en muchos momentos, y en los Hechos de los Apóstoles ya después vamos a ver algunas citas, está plagado de citas en que recurren a la oración, como Jesús se retiraba al monte a orar y pasaba toda la noche en oración. Los momentos más importantes de la vida de Jesús, él se retira un tiempito a rezar. La importancia del Espíritu Santo, esto voy a hacer mucho hincapié en la clase de hoy. La importancia y el lugar de las mujeres, como seguidoras de Jesús, como discípulas. Esto va a ser muy importante en los dos, en Lucas y en Hechos de los Apóstoles, y de entre todas las mujeres, el lugar protagónico que tiene la Virgen María. Esto de la geografía ya se los dije, es esto desde de Galilea a Jerusalén y de Jerusalén a los confines del mundo. Y armonizar ciertas cosas, justamente en esto vemos que es una comunidad mixta. Hay cosas, eso lo vimos también cuando hablamos de San Pablo, hay muchas referencias en las cartas de Pablo a tiranteses, a peleas, a internas, a conflictos, a desacuerdos que tuvo Pablo con otros apóstoles, que en Hechos de los Apóstoles no aparece, ¿sí? Hay algunas también diferencias en los evangelios, en Marcos y en Mateo, que en Lucas quedan un poco solapadas. ¿Por qué es esto? Porque al tener una comunidad mixta y al escribir a una comunidad mixta, Lucas está poniendo un poquito de paños fríos sobre ciertas discusiones. En vez de avivar el fuego, bueno, quiere poner paños fríos para que no se le arme despelote en la comunidad, por así decirlo, ¿no? Así como muchas otras cosas que vimos anteriormente, que al revés, Lucas es muy categórico en cuanto a la pobreza y la vida de la pobreza, es muy duro con las riquezas que hay, es muy crudo en las bienaventuranzas, bienaventurados los que tienen hambre, no hambre y sed de justicia, sino hambre. En esas cosas Lucas era bastante más tajante, o es bastante más tajante que alguno de los otros escritos, ¿sí? Esto a modo de súper resumen de Lucas y Hechos. Vamos a pasar un poquito más de lleno a lo que es la eclesiología. Recuerden que estamos siguiendo el libro de Raymond Brown que se llama Las iglesias que los apóstoles nos dejaron, donde justamente queremos hacer el enfoque en una temática, que es la iglesia. Recuerden que acá estamos tomando nosotros ciertas opciones. Nosotros en cursos anteriores que fuimos viendo, intentamos tener pantallazo más general. En el primero, en ese pantallazo más general de la Biblia en su conjunto, tomamos la categoría alianza y nos fue guiando la categoría alianza. En el otro fue un pantallazo más general del Nuevo Testamento, y en ese Nuevo Testamento la clave era buscar los autores que escribieron la mayor cantidad del Nuevo Testamento. Después Luisa hizo algunos cursos puntuales siguiendo al Evangelio según San Juan, el libro de los signos, la resurrección, la pasión. Y acá seguimos el criterio de la iglesia, la eclesiología. En Biblia podemos tener
miles y miles de maneras de enfocar la Biblia, de mirar la Biblia, a veces tomando una categoría, a veces buscando miradas panorámicas, a veces quedándonos en un solo libro a lo largo de los años, todo el tiempo que podamos y Dios nos permita seguir enseñando Biblia y ayudando en esta animación bíblica, bueno, iremos tomando distintas opciones. En eso hay que tener paciencia. En el primer curso algunos nos escribían y nos decían, bueno, pero ¿cómo no vemos el Apocalipsis? O yo quisiera ver la carta de Santiago, yo quisiera, bueno, todo no se puede, paciencia, vamos abarcando de distintos enfoques. Volvemos a la eclesiología. En Hechos de los Apóstoles, se utiliza el término iglesia para designar a las iglesias locales. Recuerden que habíamos dicho que en Efesios y Colosenses era lo contrario. Al hablar de iglesia, se hablaba de la iglesia universal, una mirada mística de la iglesia, en contraposición con Pablo y especialmente con Hechos de los Apóstoles, donde se habla de las iglesias locales, la iglesia en Galacia, la iglesia que está en Éfeso, la iglesia que está en Colosas, la iglesia en Roma, la iglesia fundada por Pablo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, aquella carta de Pablo. Bueno, podemos tener una mirada más global como la de Colosenses y Efesios y más mística de la iglesia, o una mirada más encarnada, si se quiere, más puntual de las iglesias locales en distintos lugares. Y es verdad que este libro, Los Hechos de los Apóstoles, no se encuentra la mística eclesial que impregna Colosenses y Efesios, ya lo dije. Sin embargo, el autor ha sido aclamado como el teólogo por excelencia de la Iglesia, una santa, católica y apostólica, ya que cada una de estas notas marcan la vida de la Iglesia que describe. Si bien no habla puntualmente de estas notas de la Iglesia, las va desparramando y las va desarrollando a lo largo de su obra, ¿sí? Lucas, el autor de Hechos de los Apóstoles. El autor dio un audaz paso eclesial al prolongar la historia del ministerio y pasión de Jesús, que Marcos llamó Evangelio de Jesucristo, no solo reescribiendo y desarrollando la historia de Jesús, sino añadiendo un segundo libro referente a los primeros años del cristianismo. ¿Qué quiere decir? La oración es media larga. Que el autor, Lucas, no solo da un paso reescribiendo el Evangelio, según San Marcos, lo que le decía, y tomando la categoría de Evangelio de Jesucristo, como escribía Marcos, él lo toma y lo rehace, por así decirlo, en el Evangelio según San Lucas, pero además da un paso más, que es mostrar que esa misión de Jesús se prolonga en la misión de la Iglesia en los Hechos de los Apóstoles. Bien, de esta manera ponía al mismo nivel la historia de la proclamación del reino por Jesús y la historia de la proclamación de Jesús por Pedro y Pablo. Recordemos algo ya dicho también, disculpen si complico, pero es para que podamos seguir viendo cómo una cosa tiene hilación con la otra. Alguna vez dijimos que se le criticaba a Pablo, ¿sí? Que muchos criticaban a Pablo, que Jesús habló del reino y Pablo habló de Jesús, como diciendo, bueno, cambió la buena noticia no era Jesús, por lo menos la buena noticia predicada por Jesús, desde esta crítica, ¿sí? Sino que la cambiaron, ya no se habla más del reino de Dios, sino que se habla de Jesús. Bueno, justamente con el estudio que hemos tenido a lo largo de este tiempo, y ahora lo refuerzo, Jesús es la buena noticia. Y justamente Hechos de los Apóstoles nos muestra que lo que Jesús proclamó como buena noticia, con la categoría del reino de Dios, se prolonga en la proclamación, en la predicación de Jesús por parte de Pedro y de Pablo, en síntesis de toda la iglesia. Entonces no es una traición de Pablo, sino que lo vemos en el mismo canon, justamente en esta unidad entre Lucas y Hechos. Y después, bueno, en que Pablo también es parte del canon y tantas otras cosas que no voy a desarrollar acá. ¿Está bien? Entonces esa crítica que se le hace a Pablo, entre comillas, es una crítica
que no al lugar, digamos, fuera de lugar. El Espíritu Santo, esto que les decía que iba a desarrollar con más énfasis más adelante. El Espíritu Santo tiene aquí, es el protagonista. Podemos decir que en el Evangelio, en la obra en su conjunto de Lucas y de Hechos, el protagonista no es tanto, no es solo Jesús, y no es tanto, y no es solo Pablo y Pedro, Pedro y Pablo en el otro orden, sino que en realidad es el Espíritu Santo. Si uno va al Evangelio según San Lucas, no lo vamos a ver acá, pero si uno va a ver que muchas veces, y en momentos muy importantes, se dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús a tal lugar. El Espíritu Santo hizo que fulano de tal fuera a la presencia de Jesús, o que Jesús era movido por el Espíritu Santo. Y lo mismo va a pasar, y eso sí lo vamos a ver en la diapositiva que viene, si no me equivoco, en Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo toma a Bernabé, el Espíritu Santo le dice a Pablo que vaya el Espíritu Santo arrebata a Felipe, el Espíritu Santo sopló sobre los apóstoles y anunciaron el Evangelio. El Espíritu Santo va a ser el protagonista principal de esta obra, justamente mostrando que la Iglesia está soplada, asistida, fortalecida, inspirada por el Espíritu Santo. La característica distintiva de la eclesiología de Lucas es en efecto la presencia envolvente del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien está guiando a la Iglesia como guió a Jesús en su vida terrena. A Lucas no le interesan estos hombres como tales, Pedro, Pablo, Bernabé y tantos otros, sino en cuanto vehículos del Espíritu, que da testimonio de Cristo en Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. Ahí está explícitamente ese orden geográfico del cual les hablaba, comenzando por Jerusalén, la capital de Judea, Judea, la provincia, Samaria, que es la provincia aledaña, y después Galilea y todos los confines de la tierra. El Espíritu Santo es el protagonista de toda esta obra. De hecho, para darnos una idea, ¿se acuerdan cómo en Antioquía comienza la iglesia casi solita, por así decirlo? No hubo nadie que haya sido enviado a Antioquía. Después lo vamos a ver en otra diapositiva, pero bueno, en realidad no es que nació solita, es que el Espíritu Santo fue soplando allá donde envió a apóstoles y allá donde fue soplando nomás. La consiguiente importancia que se atribuye al Espíritu en la historia de la Iglesia es exclusiva de Hechos, en todo el Nuevo Testamento. Es decir, como protagonista, el Espíritu Santo está especialmente y de manera casi única en Hechos de los Apóstoles, evidentemente con esta excepción que les decía. Lucas también, de una manera mucho más camuflada. El autor no expresa con claridad si considera al Espíritu Santo como una persona, pero no puede dudarse de su fuerza. Sí, a veces en esto, algo a la hora de estudiar Biblia, antiguamente se leía la Biblia y se estudiaba la Biblia como para poner un sello en dogmas posteriores, ¿sí? Como para decir, bueno, este dogma lo comprobamos buscando esta cita. Es una mirada como errónea, ¿sí? Es mirar la Biblia de atrás para adelante. En eso a veces tenemos que ponernos y situarnos en lo que los apóstoles estaban, lo que vimos de Dei Verbum ya hace tiempo, lo que los agiógrafos, los autores sagrados quisieron inspirar, quisieron decir, obviamente inspirados por el Espíritu Santo, y obviamente Dios quiso decir mucho más que lo que los agiógrafos quisieron decir. Pero siempre hay que leer la Escritura desde eso que los agiógrafos y Dios quiso decir a través de ellos. Voy abriendo ramas. El primer paso para convertir el seguimiento de Jesús en un movimiento misionero lo atribuye Hechos al Espíritu con que los apóstoles fueron bautizados y autorizados para hablar. Fue el Espíritu Santo quien inspiró a ellos a salir a repartir, impartir los sacramentos y a desparramar esta buena noticia.
Todo paso importante en la historia de la evangelización es dirigido por el Espíritu, cuya presencia resulta obvia en los grandes momentos en que de otra manera los agentes humanos hubieran elegido erróneamente. Ahí algo le chingué en el escrito, pero acá vamos a verlo en la cita, ¿sí? A ver si lo tengo en esta que viene. Sí, acá solo algunas citas, podríamos haber puesto 30 millones más, pero para que no se vuelva tedioso. Hechos 2, 1 al 4. Es el relato del Pentecostés que todos conocemos. Si hablamos del Espíritu Santo, no podemos obviar este relato. Al llegar el día de Pentecostés, de hecho está en el capítulo 2, es el comienzo casi de los hechos. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido semejante a una fuerte ráfaga de viento que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. ¿Sí? Claramente el Espíritu Santo, de acá salen, ¿sí? ¿Se acuerdan? De acá salen de la casa donde estaban encerrados por miedo y comienza Pedro a predicar. Y comienzan a predicar y todos le entendían y los entendían y decían no están borrachos. Bueno, evidentemente el Espíritu Santo fue, como decíamos recién, quien impulsó esta salida misionera, esta salida en anuncio. Sabemos que Pedro, de hecho hay algunos estudios muy, muy interesantes, tal vez después se los podemos mandar, si no se los mandamos ya, de los análisis de los discursos de Pedro y de Pablo en los Hechos de los Apóstoles. Por ahí es demasiado puntilloso, pero es muy interesante. Acá Pedro va a hacer Pedro va a presentar, a hacer un discurso frente al Sanedrín más adelante, en el capítulo 4. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, ya que hoy se nos pide cuenta del bien que hicimos a un enfermo y de cómo fue curado, sepan ustedes y todo el pueblo de Israel, este hombre está aquí sano delante de ustedes por el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron y Dios resucitó de entre los muertos. ¿Se acuerdan que Pedro y Juan, cuando van a la puerta del templo, encuentran un hombre que estaba pidiendo limosna en la puerta, y que estaba ahí desde hace años, ya todos lo conocían? Y Pedro le dice: no tengo ni oro ni plata, lo que tengo te doy, en nombre de Jesucristo, levántate y camina. Bueno, el Sanedrín pide cuentas a Pedro de por qué había sanado a este hombre, ¿sí? Y justamente Pedro, lleno del Espíritu Santo, dio razones de su fe. Otro ejemplo y clarísimo es el del martirio de Esteban. ¿Se acuerdan? Esteban, el protomártir, de Esteban diácono, muere profesando justamente la fe en Jesucristo. Y acá tenemos un episodio, el episodio de la muerte. Al oír esto se enfurecieron y rechinaban los dientes contra él, los judíos. Esteban, lleno del Espíritu Santo y con los ojos fijos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios. Entonces exclamó: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Esteban, lleno del Espíritu Santo. ¿Ven? No es porque sí que el autor de los Hechos de los Apóstoles pone esto, sino que está como un pajarito en la cabeza, machacando y machacando, 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 para que se note que el Espíritu Santo es quien guía a la iglesia y que los momentos bisagra en la vida de la iglesia, el Espíritu Santo está sosteniendo a la iglesia. Por último, en esta diapositiva, sepan que hay citas para tirar al techo. Bernabé era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe, y una multitud adhirió al Señor. Entonces partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Hechos 11. Bueno, Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo.
Tenemos a Esteban lleno del Espíritu Santo, a Bernabé lleno del Espíritu Santo, a Pedro lleno del Espíritu Santo y a los apóstoles llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. ¿Sí? ¿Casualidad? No, en lo más mínimo. El autor machaca para demostrar que la iglesia está guiada, asistida, acompañada por el Espíritu Santo. Déjenme que vea qué diapositiva tenemos a continuación. Bueno, hagamos lo siguiente. Vamos a un recreíto un poco antes de tiempo, ¿sí? Así después vemos los puntos débiles, para que no se copien los puntos débiles y los puntos fuertes de todo esto, ¿sí? Bien, esto era lo del Espíritu Santo que habíamos hablado. Vamos un pasito más. ¿Cuáles son los puntos débiles, si se quiere, de esta eclesiología? Al acabar Hechos, los lectores podrían, lógicamente, concluir que poco tiempo después todo el mundo se haría cristiano. Si vamos viendo, de hecho el relato de los Hechos de los Apóstoles es alucinante en ese sentido, por donde pasan se van convirtiendo. Incluso San Pablo, cuando lo rechazan, siempre hay alguna semilla de gente que va adhiriendo. Y uno podría decirse, bueno, en tantos años, matemáticamente esto, otra que el coronavirus, cómo se fue contagiando y desparramando. De hecho, en cierta manera, ya en el siglo IV, bueno, el cristianismo fue la religión oficial, ¿sí? Con Constantino, con todo eso lo que implica, y hay tela para cortar, no nos vamos a meter en ese berenjenal. Pero lo que digo es, en cierta manera pasó, pero uno podría pensar, bueno, esto, si estamos asistidos por el Espíritu Santo, vamos a misionar y convertimos. ¿Cuántas veces, no sé los que estamos aquí presentes, pero ir a misionar a Santiago del Estero, al Chaco, a Gran Buenos Aires, a Mendoza, a Formosa, a Jujuy, a tantos lados, y uno diría, bueno, somos cristianismo por todos lados, y cuando uno vuelve a esos lados, bueno, se encuentra con las mismas miserias que se encontró acá, ¿no? El plan de continuidad que presenta Lucas y Hechos está orientado a un más y un mejor, que no prepara para derrotas y pérdidas irrecuperables. Tal vez dos emblemas de esto que parten el corazón, si se quiere, en este sentido, ¿no? Que no está preparado el corazón históricamente para lo que aconteció, es la pérdida del norte de África frente al Islam. El norte de África, San Agustín, vivía en el norte de África, y el norte de África era completamente cristiano en un comienzo. Bueno, ¿qué pasó? Si los Hechos de los Apóstoles muestran que 2 más 2 es 4, y que si predicamos el Evangelio guiado por el Espíritu Santo es semilla que crece al 100 por 1, ¿qué pasó con ese 100 por 1? ¿Qué pasó con esa semilla? ¿Dónde está el fruto de esa semilla? Entonces, la debilidad de los Hechos de los Apóstoles es que no preparan para una derrota. Porque puse ahí a Jesús tocando a la puerta, ¿sí? El famoso estoy a la puerta y llamo, del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando vamos con los grupos misioneros de jóvenes, cuando van a misionar por primera vez, vuelven muchas veces como escandalizados que no les abrieron la puerta. Y está clarísimo que el que no te abran la puerta es parte del Evangelio, ¿sí? Y nos sigue pasando en las parroquias, a veces con grupos juveniles o no juveniles. ¿Cómo puede ser que fulano y mengano no vengan más? Bueno, es parte del anuncio, ¿sí? Y Jesús quiere someterse a la libertad humana. Entonces, ¿el Evangelio puede ser rechazado? Sí. Y es parte justamente del anuncio del Evangelio, que tiene que ser una elección libre, si no, no es elección. Entonces, los Hechos de los Apóstoles no preparan tanto el terreno para la derrota, no preparan tanto el terreno, en cierta manera, para que la semilla caiga en terreno pedregoso y se la lleven los pájaros. Otro ejemplo es la ilustración, ¿sí? Y otro ejemplo podría ser hoy en día, como el Evangelio muchas veces es pisoteado y es no solo rechazado, sino fuertemente combatido. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿y el Espíritu Santo? ¿Dónde está en todo esto? Bueno, vamos a la diapositiva siguiente, ¿sí? Y entonces, justamente la pregunta que les decía,
La solución, recuerden que estamos siguiendo Raymond Brown, cuando pongo entre comillas y no pongo ninguna cita bíblica, es que estoy citando a Raymond Brown. La solución no es rechazar hechos, los hechos de los apóstoles. No podemos decir, bueno, entonces hechos de los apóstoles no sirve, lo tiramos al tacho porque acá evidentemente el Espíritu Santo no está cumpliendo con el trato. A pesar de la constante tentación de introducir mejoras en el canon, ¿sí? De ir cambiando, bueno, retoquemos un poquito los hechos de los apóstoles o quitemos los hechos de los apóstoles porque el canon acá nos vendió gato por liebre. Se trata más bien de tomar en serio la totalidad del canon, el canon en su conjunto, todos los libros inspirados, la Biblia en su conjunto, para que el triunfalismo de hechos no se convierta en un imposible romanticismo en tiempos de descenso numérico de los cristianos, ¿sí? No tiremos los hechos porque decimos, esto era una utopía, esto era algo lindo, pero no es verdad, esto es puro romanticismo. El Antiguo Testamento también forma parte del canon y en él se nos cuenta cómo el pueblo de Dios descendió de 12 tribus, abran bien los ojos porque todo esto lo vimos, de 12 tribus a una sola. ¿Sí? Recuerdan, los asirios se llevaron todas las tribus del norte, y quedó solo el reino de Judá, a una sola. Cómo pasaron las instituciones religiosas y cómo Israel aprendió más sobre Dios en las cenizas del templo destruido por los babilonios que en el tiempo floreciente del templo, en tiempos de Salomón. Esto es fantástico, esto, insisto, los que no vieron el curso lamento, no vamos a ahondar sobre todo esto, pero de hecho la Biblia tuvo una producción literaria que fue un boom por excelencia cuando en el exilio y el posexilio, cuando estaban presos, por así decirlo, exiliados en Babilonia y a la vuelta, cuando tuvieron que reconstruir el templo y Jerusalén entera y sus murallas, que había sido destruida por los babilónicos, después de que se habían comido a las 11 o 10 tribus del norte. ¿Está bien? Entonces, todo eso forma parte del canon también. No tenemos que decir, no, entonces yo me quedo con hechos y tiro todo esto. Y acá, justamente yo agregaba esto, y mientras repasaba esta clase, tenemos que justamente entender en esta línea la importancia de abrir los ojos en el Antiguo Testamento. Qué importante es para entender el Nuevo, el Antiguo, y qué importante es para complementar los evangelios y tantas cartas y las cosas que nos gustan del Nuevo Testamento, complementarlas con tantos escritos canónicos, inspirados y donde Dios habla del Antiguo y del Nuevo. Insistimos, no es cortar, yo elijo a Pablo y tiro a Juan, yo elijo a Lucas y me olvido de Mateo y Marcos, yo elijo a Santiago y me olvido de Pablo, yo elijo el Apocalipsis y tiro todo el resto. No, eso no es la mirada católica de la Biblia. El Espíritu Santo sí, Superman no. No confundamos, no le pongamos capita al Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo es el Espíritu Santo? Sí. Yo muchas veces digo, a lo bruto, pero digo, Dios es Dios, pero no es mago. Con esto de que nos respeta la libertad. A veces le pedimos a Dios que sea David Copperfield, ¿sí? Que no me escuche David Copperfield si es que sigue con vida. Pero pedirle cosas a Dios, sí. Y pedirle a Dios que sea Dios, sí. Que haga magia, no. Dios no es Harry Potter. Dios es Dios. Respeta la libertad humana y respeta las elecciones que nosotros vamos haciendo. E incluso de las malas elecciones también sabe sacar algo bueno. Esto de que de las cenizas del templo y de tantas otras cosas que acontecieron en el pueblo de Israel, fueron surgiendo grandes riquezas y hasta diría gran parte de la escritura. ¿Bien? Y esto también, llevado, no lo dice ahí me parece, pero llevado a los hechos mismos. Ahora no me acuerdo el nombre de esta mujer. En los Hechos de los Apóstoles hay un momento donde Pablo va y va a evangelizar a una ciudad. Y de la ciudad solamente rescató una persona. De toda la ciudad lo apedrearon,
lo sacaron corriendo, y solo una le dio bola, digamos. Si no me equivoco, era aquella comerciante de púrpura, ahora no me va a salir el nombre. Pero bueno, y de eso salió una comunidad. Entonces, el triunfalismo de los Hechos de los Apóstoles está en apariencia, a primera vista. En el fondo vamos viendo, de hecho les acabo de comentar y leer cómo lo mataron a Esteban, ¿sí? Así que un triunfalismo bastante extraño. También Pedro y Pablo murieron, ¿no? Bueno, Pedro y Pablo, acabo de decir una idiotez, Pedro y Pablo claramente que murieron, pero murieron mártires, igual que los demás apóstoles. Bueno, para tener en cuenta, ¿sí? ¿Está el triunfalismo? Sí, no solo el triunfalismo, hay que saber leer entre líneas. El espíritu sorprende casi por definición, pero a veces la sorpresa puede ser que el espíritu deje que el pueblo de Dios pague el precio de sus fallos. Recuerden, esto del Antiguo Testamento está clarísimo, como el exilio es parte del exilio y sobre todo las 11 tribus que desaparecen en Asiria, por el imperio asirio, es parte de la pedagogía de Dios. Es mostrar, es enseñarle al pueblo a ser fiel a su Dios. ¿Está bien? Puntos fuertes. Vamos a quedarnos con lo positivo de los Hechos de los Apóstoles. La continuidad. La continuidad se debe a un plan preciso de Dios que tiende a la victoria del cristianismo en toda la tierra. Los individuos juegan el papel que se les asigna, pero cuando mueren después de haber cumplido su función, se confirma a los ojos de la fe que ese mismo plan divino cuidará del futuro como cuidó del pasado. A veces nos pasa, nos puede pasar en todo, ¿sí? En la iglesia nos pasa mucho, se va el padre fulano de tal, o se va el dirigente de prejuveniles, o se va menganito que ayudaba en la sacristía, y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos va a pasar? Bueno, la iglesia sigue, la iglesia tiene 2000 años y no depende ni del padre Patricio, ni de fulanito, ni de menganito. Gracias a Dios, la iglesia está anclada en algo que nos trasciende, en Dios mismo, ¿sí? Entonces, en eso se puede ir menganito, fulanito, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bueno, sabe que el Espíritu Santo es quien sostiene todo esto. Fulanito y menganito tendrán gran carisma o no, pero el Espíritu Santo se va a encargar. Y así como trajo a unos, bueno, traerá a otros. Y así como estuvo Pedro, y Pedro en los Hechos de los Apóstoles de golpe desaparece, aparece Pablo. Y estaba Bernabé, y después aparece Apolo. Y estaba fulano, y después aparece Mengano. Entonces esa continuidad primero nos da un buen baldazo de humildad y de realismo. En esto la tentación de pensar que la iglesia empieza y termina conmigo, bueno, es una inmensa tentación y una absoluta idiotez también, ¿no? Pero veámoslo como una tentación que es más espiritual. Entonces en eso trascender un poquito y darnos cuenta, poner la mirada en Dios y en el Espíritu, ¿no? Un pasado significativo ayuda a confiar en el futuro, y Lucas dotó al cristianismo de una historia que le produjo confianza. Esto es buenísimo, y además saber en medio de las persecuciones, ¿sí? Entonces esta mirada triunfal, de hecho el Apocalipsis va a tener muchísimo de eso, y muchos otros escritos del Nuevo Testamento también, Marcos, por ejemplo, escritos que se van dando en medio de la persecución y justamente alientan, dan esperanza, dan fortaleza en medio de un destrozo catatónico, en medio de una persecución gigantesca. Qué bueno poder tener esa bocanada de aire, de confianza, de esperanza. Ahí justamente en el videíto que pasábamos haciendo la propaganda de la peregrinación a Luján, decía que, bueno, justamente en este año y año y medio de pandemia, de muertes, de enfermedad, de pobreza, de encierro, qué lindo es poder peregrinar pidiendo la esperanza, y justamente echando leña al fuego en nuestra esperanza. Bueno, Lucas tiene mucho de esto, los Hechos de los Apóstoles de una manera muy grande. Qué importante ha sido
en la autocomprensión de los cristianos la idea de que es el Espíritu Santo quien conduce a la iglesia. Bueno, esta es la gran fortaleza con aquella debilidad que hemos hecho mención. Bueno, no prepara para un rechazo, no prepara para alguien que te cierra las puertas. Vamos un pasito más, ¿sí? Dejo acá la tradición paulina. Ya vimos, insisto, tradición paulina, las cartas pastorales, Timoteo y Tito. Vimos como tradición paulina Colosenses y Efesios, y vimos como tradición paulina Lucas y Hechos. No vimos en este caso las cartas propiamente auténticas de Pablo. Algo de eso hemos hecho mención en cursos anteriores. Ahora un pasito más y vamos a la tradición petrina, de Pedro en la primera carta de Pedro. La iglesia como pueblo de Dios. A ver, en general, esto es como una introducción a la carta, a la primera carta de Pedro. Se cree que fue escrita en Roma por un discípulo de Pedro, probablemente hacia los años 80 o 90. Recordemos que Pedro habrá muerto en el 60-70. El significativo paralelismo entre primera carta de Pedro y la carta de San Pablo a los romanos puede explicarse por el hecho de que Pablo intentará hacer aceptable su teología a la comunidad cristiana de Roma. ¿Sí? Recordemos brevemente, yo voy haciendo excursus. Pero Pablo escribe a la carta a los cristianos de Roma, escribe justamente la carta a los romanos, cuando él está yendo a morir a Roma. ¿Sí? Recordemos que era la excepción, él predicaba solo a comunidades que no habían sido evangelizadas por otros. En este caso hace una excepción y él presenta su evangelio, el que llamaba el evangelio de la circuncisión, a los romanos. Es la carta más tranquila de Pablo. A diferencia de Gálatas, donde estaba prendido fuego y enojado, la carta a los romanos la escribe como presentando su evangelio. Antes de llegar a Roma dice, este es mi evangelio, manda la carta. ¿Bien? Entonces, eso es lo que decíamos recién. Aquella iglesia, la de Roma, estaba fuertemente vinculada a sus orígenes judíos y más cercana a la empresa misionera de Santiago y de Pedro que a la misión de Pablo. Recordemos que Santiago y Pedro, lo vamos a ver en la diapositiva, en 2 diapositivas, ahí. No sé si ustedes ven mi cursor, pero ahí tienen Santiago y Pedro en rojo. ¿Por qué? Porque Santiago y Pedro son los que se quedaron evangelizando en Jerusalén. Después, ahí no se sabe bien qué pasó, pero se cree que Pedrito se fue para Roma y evangelizó en Roma. Por eso esa semejanza entre Romanos y la primera carta de Pedro. ¿Por qué? Porque el contexto es medianamente parecido, similar, ¿sí? Roma, la carta de Pablo a los romanos se escribe para esta comunidad y Pedro, la primera carta de Pedro se está escribiendo desde esta comunidad, con lo cual había ciertas similitudes. Vuelvo para atrás. Aquella iglesia estaba fuertemente vinculada a sus orígenes judíos y más cercana a la empresa misionera de Santiago y Pedro que a la misión de Pablo. ¿Bien? Insisto, no importa si acá se mezclan un poquito, voy y vengo, voy haciendo salpicados, pero para que se entienda medianamente algo del contexto de la carta de Pedro. Por el contenido de la carta, primera de Pedro, se deduce que se dirige a gentiles convertidos, probablemente unos años antes, ¿sí? Una comunidad que está viniendo de la gentilidad, de los paganos, no de los judíos, son gentiles convertidos. No está clara el área, después lo vamos a ver en la cita, el área exacta de Asia Menor en que vivían. No sabemos en efecto si los nombres se refieren a regiones o provincias. Es probable que fuera un área situada al norte de la misión de Pablo. ¿A qué voy con esto? Van a ver que, lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, escribe. Yo, Pedro, te escribo a las iglesias situadas en taca, 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 y va citando Macedonia, no sé dónde más. ¿Sí? El problema es que no tenemos mapas de la época, no es que todo era tan claro y distinto. De hecho, la carta de Pablo a los Gálatas
no se sabe bien si habla de Gálatas como una ciudad concreta, Galacia, o la provincia de Galacia, con lo cual eran varias iglesias, porque recuerden que Pablo, igual que Hechos de los Apóstoles, escribía a comunidades concretas, los cristianos, las iglesias de Galacia, las iglesias de toda la provincia, o las distintas comunidades que se juntaban en la ciudad de Galacia. No se sabe. Algo parecido pasa con la primera carta de Pedro. Estos nombres que van a aparecer y que vamos a ver a continuación, ¿son provincias, son ciudades, son pueblitos? ¿Qué son? Posiblemente Pedro estuviera más directamente vinculado con la faceta gentil de la misión de Jerusalén. Recuerden que dijimos que Santiago y Pedro son los que evangelizaron en Jerusalén. Los Hechos de los Apóstoles nos relatan que Pedro evangelizó a los gentiles. Tuvo a Cornelio y algún otro que fueron evangelizados por Pedro. Bueno, Pedro ya había abierto la puerta a la gentilidad. San Pablo directamente dinamitó esa puerta y la abrió al infinito, por así decirlo. En las apartadas regiones del norte de Asia Menor, los que se habían convertido al cristianismo se sentían separados de la sociedad que los rodeaba. Esto es muy importante. A los ojos de sus vecinos paganos, eran una secta extraña y secreta. Existía el inevitable peligro de que los convertidos, al sentirse despreciados, pudieran volver a las pasiones de antaño, cuando vivían en la ignorancia. Es así. Los cristianos de Jerusalén y de Galilea, si se quiere, mismo en Galilea y en Jerusalén había estado Jesús, con lo cual ya los judíos de Galilea y de Jerusalén ya conocían algo, escuchaban. Y de hecho en un comienzo la iglesia se pensaba que era como una secta de los judíos, era un apartado. No era que de golpe, bueno, murió Jesús y listo, los cristianos hicieron su templo aparte, rezaban en las sinagogas, iban al templo, predicaban en el templo. Se tardó en diferenciar que los cristianos ya no pertenecían más a los judíos. Y fue más complejo de lo que parece. Ahora, cuando estamos en Jerusalén y en Galilea, medianamente habían escuchado hablar de Jesús, se sabía que por lo menos venían del judaísmo, se sabía que tenían cosas en común. Cuando esto se da en un contexto donde todos son paganos, Asia Menor, ya directamente eran 5 gatos locos, dicho a lo bruto, que creían en Jesucristo, con lo cual corrían el riesgo de que viendo que todos sacrifican carne a los ídolos, que todos son paganos, que todos tienen otros dioses, bueno, diluyamos nuestra fe y creamos lo que los otros creen. Entonces, ¿qué pasó? Se cerraron mucho más fuerte en esos 5 gatos locos. Bien, continuamos. Acá tenemos algunas citas para que se vea todo esto que fuimos hablando, para que no piensen que es un delirio del padre Patricio nomás. Pedro, apóstol de Jesucristo, saluda a los que viven como extranjeros dispersos en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a los que han sido elegidos según la previsión de Dios Padre y han sido santificados por el Espíritu para obedecer a Jesucristo y recibir la aspersión de su sangre. A ustedes, gracia y paz en abundancia. Estos son todos esos nombres que les decía que no se sabe si son provincias, si son ciudades o qué es. Otra cita. Por eso ustedes se regocijan a pesar de las diversas pruebas que deben sufrir momentáneamente. Justamente esta prueba de ser poquitos en medio de un mundo hostil. Así la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más valiosa que el oro perecedero purificado por el fuego, y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor el día de la revelación de Jesucristo, porque ustedes lo aman sin haberlo visto, y creyendo en él sin verlo todavía, se alegran con un gozo indecible y lleno de gloria, seguros de alcanzar el término de esa fe que es la salvación. ¿Qué le está diciendo el autor? Bueno, a pesar de las adversidades, a pesar de las diversas pruebas, regocíjense y alégrense porque esa fe está siendo probada y está siendo fortalecida en medio de esa prueba. Y el día de mañana
van a poder alegrarse en plenitud con este gozo indecible, lleno de gloria, seguros de alcanzar el término de esa fe. ¿Bien? Esto lo tomé también de alguna de esas otras clases. Creo que esto era no en la clase de los Hechos, o en la clase de los Hechos o en la clase de los Gálatas, de Pablo, ¿sí? Simplemente para tener un pantallazo de esto que les decía. En Jerusalén mencionó más que nada Santiago, Pedro y obviamente Jesús. No nos olvidemos cuando les hablé de Antioquía, que bueno, ya de Antioquía había algunos que, ahí tenemos a Pedro que misionó en Antioquía, y mucha gente, judíos de la diáspora, que habían ido durante la vida de Jesús al templo peregrinando en esas peregrinaciones anuales, bueno, ya algo habían escuchado. ¿Se acuerdan de que en el Evangelio figura que algunos griegos fueron a conocer a Jesús? Bueno, no pensemos que Jesús simplemente había predicado, de hecho tenemos también a la samaritana, no yendo a los paganos, pero la samaritana también fue convertida por Jesús. Entonces tenemos ciertos casos, ciertos textos que hacen referencia a que ya Jesús había movido un poquito el avispero. Bueno, en época de los apóstoles, ¿sí? Después de la muerte y resurrección de Jesús, cada año cuando iban al templo a celebrar las fiestas judías, judíos de la diáspora, también escuchaban la predicación de los apóstoles. Empezamos esta clase hablando de Pentecostés. Judíos venidos de, y empieza a citar de todos los lados. Todos hablaban otras lenguas, pero lo escuchaban y los entendían. Bueno, estos que conocieron el anuncio de los apóstoles y volvieron a sus casas, muchos de ellos llevaron el evangelio. Y después la persecución que hubo a los cristianos hizo también que se desparramara el evangelio. Para entender un poquito esto de Pedro en Roma, ¿sí? Ahí tienen justamente misión en la diáspora, Pedro en Antioquía, sabemos que sí. En Corintio y en Roma queda como pregunta. Hay estudiosos que dicen que sí, hay otros que dicen que no. Todo lo demás no lo vamos a ver en esta clase. Contenido de la carta. Y ya nos quedan unos 14 minutos. Contenido de la carta, recordemos, primera de Pedro. Es una presentación de los presupuestos básicos del cristianismo fuertemente influida por el Antiguo Testamento. Esto es maravilloso. Los temas del Pentateuco, van a estar muchos temas que son fundamentales en el Pentateuco, de trasfondo o explícitamente en la carta de Pedro. El Éxodo, la marcha por el desierto y la tierra prometida, se recogen y aplican con imaginación a la conversión de los gentiles a Cristo. Va a utilizar esta imagen del pueblo de Israel peregrinando, el pueblo de Israel saliendo de Egipto, va a utilizar eso como justamente esta persecución que están viviendo, estas pruebas que está viviendo la iglesia en estas provincias que mencionaba. Si la experiencia del desierto los convirtió en tribu de esclavos de Egipto, los convirtió de tribus de esclavos de Egipto en un pueblo, ¿sí? Esta experiencia de ser liberados de Egipto los convirtió en un pueblo, más aún en el pueblo de Dios, así también la conversión cristiana ha hecho de los gentiles que no eran pueblo, un pueblo de Dios, ¿sí? Está utilizando como analogía lo que pasó en el Éxodo, la salida de Egipto los transformó en un pueblo, bueno, la salida del paganismo los está transformando a ustedes en el pueblo de Dios como iglesia. La vida cristiana se describe como época de exilio o breve estancia con la esperanza de la promesa que se recibirá, haciendo un paralelismo con la peregrinación de Israel por el desierto antes de alcanzar la tierra prometida. Vuelvo atrás un segundo con estas citas. ¿Se acuerdan justamente? Será mucho más valiosa que el oro perecedero purificado por el fuego y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria, de honor en el día de la revelación de Jesucristo, porque ustedes lo aman sin haberlo visto, bla, 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 bla. Justamente, si el camino, los 40 años en el desierto, fueron caminando con la esperanza de llegar a la tierra prometida, bueno, caminemos en este peregrinar de la iglesia con la esperanza de que alcanzaremos esa gloria que se nos promete. Este es el contenido de la carta.
Ustedes saben que fueron rescatados de la vana conducta heredada de sus padres, haciendo referencia al pueblo de Israel, al Antiguo Testamento. No con bienes corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defecto, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos para bien de ustedes. Ustedes que antes no eran un pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Ustedes que antes no habían obtenido misericordia, ahora la han alcanzado. Queridos míos, yo los exhorto como agente de paso y extranjeros, ¿sí? La imagen del pueblo peregrino. No cedan a esos deseos carnales que combaten contra el alma. Observen una buena conducta en medio de los paganos, recuerden, ¿sí? Esos 5 gatos locos en medio de todo un pueblo hostil y pagano. Y así, los mismos que ahora calumnian como a malhechores, al ver sus buenas obras tendrán que glorificar a Dios el día de su visita. Entonces, ¿cuál es la eclesiología? El aspecto principal de la eclesiología de la carta de Pedro es diferente al de las 3 eclesiologías pospaulinas que vimos. La diferencia estriba en la insistente descripción de la iglesia en 1 Pedro sobre el trasfondo de Israel. Diferencia coherente con la imagen de cristiandad romana que he esbozado, ¿sí? Esto lo está escribiendo este muchacho Raymond Brown. Los elegidos de Dios que peregrinan dispersos por el Ponto, Capadocia, Asia y Bitinia. Recordemos lo que les decía. El Concilio Vaticano II tomó, si bien había llegado al Concilio Vaticano II o antes del concilio esto de sociedad perfecta, la imagen que toma por excelencia es la de pueblo de Dios, cuerpo místico y pueblo de Dios. ¿Sí? Después el cuerpo va a desarrollarse más. Pero el tema del pueblo de Dios va a ser fundamental. Bueno, eso es lo que tenemos en la primera carta de Pedro. ¿Cuáles son los puntos débiles? Y vamos terminando. El principal es el sentimiento elitista, inherente a cualquier grupo que se designe como el que pertenece de modo más íntimo a Dios. Si estaban estos muchachitos rodeados de todos paganos y decían nosotros somos los que estamos en el buen camino, bueno, evidentemente quedó como ese sectarismo, ese sentimiento elitista de decir nosotros tenemos razón, los otros están perdidos, ¿sí? La exclusividad que le es inherente puede causar resentimiento en muchas personas ajenas a la iglesia y avergonzar a muchos de dentro, ¿sí? Repito, la exclusividad, nosotros somos el pueblo elegido, que le es inherente puede causar resentimiento en muchas personas ajenas a la iglesia y avergonzar a muchos de dentro. Ojo al piojo, que esto todavía lo tenemos mucho en la iglesia. A veces, gracias a Dios, yo creo que se fue diluyendo bastante, pero a veces no anunciamos por atracción, como dice Benedicto XVI, sino que vamos tirando anatemas, predicando la perdición, ¿sí? Esto es o ha sido, lamentablemente a lo largo de los siglos, muy fuerte en la Iglesia Católica, ¿sí? No tanto predicamos por amor a Cristo convertirse, sino por miedo a la condenación. Tiene mucho de esto. ¿Bien? En la eclesiología de 1 Pedro, de 1 Pedro, el estado de santidad se adquiere, mediante el acercamiento a Cristo, a la unión con la iglesia, ¿sí? Ese acercamiento de Cristo con la iglesia, eso es lo que da la santidad. Los de fuera verán a los cristianos y darán gloria a Dios en el día de su venida. No hay ninguna referencia a la santidad fuera de la iglesia, ni una salida hacia los no cristianos desde el aprecio de su bondad. El documento sobre la Iglesia en el mundo, el Vaticano II, invita a los cristianos a valorar positivamente las posibilidades y estructuras del mundo que les rodea, aunque no sean cristianas, ¿sí? A veces el mirar todo lo de afuera como negativo, como errado, ¿sí? Como pagano, eso es una
tentación, y evidentemente el Concilio Vaticano luchó por eso. A veces lo logra, a veces no lo logramos, pero es un riesgo de esta eclesiología tan cerrada, del pueblo elegido, de que somos nosotros los salvados, por así decirlo. Como se nos acaba el tiempo, vamos a terminar con estas pocas diapositivas que quedan. En cuanto al sacerdocio regio o nación santa, creo que los católicos necesitamos recuperar para nuestra gente el sentido de la dignidad sacerdotal y de los sacrificios espirituales de la primera carta de Pedro, precisamente como camino para subrayar la condición otorgada a todos los cristianos. En general no hablamos y no valoramos el sacerdocio de los laicos, el sacerdocio común que se le llama, ¿sí? Y la primera carta de Pedro tiene mucho de esto. Del mismo modo, la santidad ha sido insistentemente asociada a determinadas formas de vida católica, como por ejemplo la vida religiosa con la observancia de los votos. Necesitamos resaltar la vocación de todos los creyentes a la santidad. Bien, esto que está en Pedro, ¿sí? Ofrecerse como víctimas de alabanza, saber que todos vamos a encontrarnos con Dios, ofrecer los sufrimientos que estamos viviendo, no porque seamos sacerdotes ordenados, sino todos porque tenemos el sacerdocio común. Esto está muy flojo en la Iglesia, lo dice Raymond Brown desde el 1980, y todavía nos falta darle varias vueltas de rosca. Peligran igualmente las grandes parroquias, donde los feligreses casi ni se conocen entre sí, no tienen sentido de familia, ni sienten la iglesia como su hogar. Hay que encontrar medios para desmembrar estas parroquias en grupos más pequeños que den identidad a quienes de otro modo se sentirían extraños, ¿sí? Y justamente la experiencia de los movimientos es muy positivo en eso. A veces tenemos muchísimas parroquias, piensen ustedes en sus comunidades, que son tan grandes que nadie se conoce. Algo lindo de mi parroquia, o de aquí de Luján porteño, es justamente eso. Es una parroquia de barrio. Y es una parroquia de familias y familias que se conocen todos. Hoy fui a buscar una fotocopia acá a 4 cuadras y me crucé con 5 personas de la comunidad, ¿sí? En parroquias grandes, en las que he pasado y en las que muchos de ustedes forman parte, a veces estamos en la iglesia y en misa no conozco ni un décimo de la gente que está en misa. Entonces pierde esa familiaridad, pierde ese conocerse todos. Es algo tan grande que ya nos perdemos. La experiencia de los movimientos es muy positivo en eso, donde se van compartiendo la vida y todos se conocen entre todos, generalizando, ¿no? En movimientos y movimientos. Esto, insisto, como puntos débiles que tal vez nos ayudan a reflexionar. Punto fuerte. El punto fuerte de la eclesiología de la primera carta de Pedro se basa en los beneficios reales derivados de la pertenencia. Si la gente percibe que perteneciendo en la iglesia obtiene algo que merece la pena, esa iglesia sobrevivirá. Israel, pueblo de Dios del Antiguo Testamento, se mantuvo como pueblo de Dios después de la desaparición de Moisés y Josué. El pueblo de Dios del Nuevo Testamento, la iglesia, se mantendrá después de la desaparición de Pedro y de los apóstoles, ¿sí? Más allá que los que somos de River queremos mucho a Gallardo, una vez que Gallardo se vaya, uno va a seguir siendo de River, ¿sí? Le pasó a Boca con Bianchi, con Tevez y con tantos otros. Bien, entonces en esto, justamente esta noción de la eclesiología de la primera carta de Pedro nos ayuda a trascender la persona que esté al mando, ¿sí? Seguimos y todos formamos parte de esta iglesia, como punto fuerte. Ahí terminamos, gente, y si no me equivoco, miren, me sobran 2 minutos. Que podamos repasar estas cositas, ¿sí? Que nos ayuden especialmente a ser parte de la iglesia, a vivir como iglesia. Creo que dejé de compartir, sí. Todo esto recuerden que no es para ser eruditos en Biblia, sino como leíamos al principio en la carta de Timoteo, para rezar,
para dar gloria a Dios, para encontrar nuestro lugar como cristianos. Dios los bendiga, paciencia. Lidia, gracias. Ahí me anota Maru Mineto que la comerciante de púrpuras era Lidia. Está en el chat. Bueno, gente, muchísimas gracias. Nos vemos el jueves próximo.